Ok. Em, Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar el tema de cáncer invasor de cervix. Aquí tenemos los objetivos que se van a abordar durante la clase. Y pues primeramente vamos a hacer una pequeña introducción acerca del cáncer cervicouterino, la cual es la enfermedad ginecológica neoplásica más común en todo el mundo y en la mayor parte de los casos es provocada por infecciones por el virus del papiloma humano o VPH, aunque también características del hospedador pueden afectar a su progresión, que más adelante vamos a revisar. Generalmente, la etapa inicial de este cáncer es asintomática, por lo que el diagnóstico se va a realizar después de una valoración histológica de biopsias tomadas durante la exploración colposcópica o de un cuello uterino de apariencia extremadamente anormal. En cuanto a la incidencia, este tipo de cáncer ocupa el cuarto lugar de las neoplasias en mujeres a nivel mundial, en el cual el 85% de los casos ocurren en países en desarrollo. En 2018 se reportaron casi 570,000 casos nuevos y 311,000 muertes en el mundo, pero si hablamos solo de México, en 2020 se reportaron 9,439 casos nuevos y 4,335 muertes, ocupando el segundo lugar en cáncer en mujeres en nuestro país. Es importante también conocer la mediana de edad del diagnóstico, la cual es a los 50 años, y características culturales y económicas van a afectar en el acceso a los programas de cribado y al tratamiento. Bueno, vamos a empezar con los factores de riesgo. El principal y el más importante es no tener una monitorización regular. ¿A qué me refiero con esto? A que las pacientes no se realicen sus papanicolaos como le indica. Sabemos que en cuestión institucional hay ciertos algoritmos que nos dicen a partir de qué edad y cada cuándo se debe realizar. Sin embargo, es muy importante que sí se les comente que debe de ser cada año estrictamente. ¿Y esto por qué? Porque el virus del papiloma humano, como ya hemos visto, principalmente los factores de alto grado, que son el 16 y el 18, corresponden al 99,7 de los cánceres de cervix. El embarazo es un factor muy importante, ya que más de 7 embarazos aumenta el riesgo 4 veces y de 1 a 2 el riesgo es de 2 veces. Entonces, pues sí es un factor bastante importante. Los anticonceptivos orales combinados también muestran un riesgo posterior a su uso hasta después de 10 años. Un inicio de vida sexual antes de los 20 años, pacientes inmunosuprimidos y pues entre los factores para casi todas las enfermedades, como un bajo nivel socioeconómico, edad avanzada, obesidad y tabaquismo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tumorigénesis de este cáncer. Hay que recordar que la mayoría de las pacientes depuran el VPH con facilidad. Sin embargo, aquellas pacientes con infecciones persistentes pueden llegar a desarrollar lesiones displásicas preinvasivas del cuello uterino, de las cuales pueden surgir un carcinoma epidermoide en la unión escamoso-cilíndrica o zona de transición. Las alteraciones moleculares involucradas en la carcinogénesis cervicouterina son complejas y no se han comprendido al 100%, aunque en la actualidad se sospecha que esta carcinogénesis es resultado de una interacción entre agresiones ambientales, la inmunidad del hospedador y variaciones genómicas de células somáticas. Diversas evidencias sugieren que las oncoproteínas del VPH pueden representar un componente crítico de la proliferación continua de las células neoplásicas. En la parte de arriba tenemos un pequeño esquema en el que se demuestra cómo un tejido normal puede desarrollar neoplasias intraepiteliales que sugieren precáncer hasta desarrollar un cáncer invasivo, el cual es frecuente encontrar en el carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma y carcinoma de células pequeñas. Eh, los serotipos oncógenos del VPH que ya revisamos son capaces de integrarse en el DNA humano y como resultado, las proteínas oncógenas de replicación temprana, que son la E1 y la E2 del VPH, le van a permitir al virus replicarse en las células del cuello uterino. Estas moléculas se producen de manera abundante en la etapa temprana de la infección por VPH, lo que puede provocar cambios citológicos intraepiteliales epidermoides de bajo grado. Ahora aquí tenemos un esquema que nos presenta el cómo una célula normal adopta la infección por VPH y puede llevar a un desarrollo de cáncer. Primeramente tenemos una célula normal, sana,
que se expone a una infección activa del VPH, en donde el genoma del dicho virus, que es el pequeño anillo azul dentro del círculo verde, va a existir en forma de plásmido, pero está separado del hospedador. Si esta infección progresa, puede desarrollarse una lesión preinvasiva que se puede clasificar como una neoplasia intraepitelial cervicouterina 3 o carcinoma in situ, de las cuales se denomina como una etapa intermedia en el desarrollo del cáncer cervicouterino. Aquí el genoma del virus ya se integró en el DNA del hospedador, lo podemos ver en el circulito que ya está integrado el DNA, que son las líneas rojas con las líneas azules, aumentando la capacidad proliferativa del mismo. Y pues ya en la última imagen tenemos la interacción de diversos factores, como lo son la inmunidad del hospedador, los factores ambientales y la genética modificadora, y esto puede provocar la formación del cáncer invasivo cervicouterino. También tenemos unas oncoproteínas, que son la E6 y la E7, y estas están implicadas en la replicación y en la transformación de células normales en cancerígenas. La molécula E6 es capaz de adherirse a la proteína supresora de tumores P53, mientras que la molécula E7 se une a la proteína supresora de tumores de retinoblastoma, y en ambos casos esta unión induce la degradación de estas proteínas supresoras. Entonces, por un lado, tenemos a la oncoproteína E6 que se une directamente a la proteína P53 y también activa la molécula E6AP, que es una proteína crucial en la regulación de la P53, con el fin de degradar a la P53. Por el otro lado, tenemos a la oncoproteína E7, que fosforila a la proteína supresora de retinoblastoma, lo que libera factores de transcripción E2F que están involucrados en la progresión del ciclo celular. También E7 es capaz de disminuir la producción de la proteína supresora de tumores P21 y también puede alterar la función de P53. Esto va a llevar a un ciclo celular desregulado y por lo tanto a una inmortalización. Entonces podemos inferir que el efecto acumulativo de E6 y E7 nos va a llevar a un descontrol de la proliferación celular. Bueno, ahora que ya se dio todo este proceso de tumorogénesis que nos acaban de explicar, esto nos va a querer decir entonces que ya tenemos el 100% del genotipo neoplásico, al menos lo suficiente para tener una célula normal con la capacidad de malignidad. ¿Esta qué va a hacer? Básicamente nos va a formar una clona invasiva que va a tener la capacidad de invadir tanto regionalmente como una diseminación a distancia. Ya no me voy a meter tanto en esto porque ya lo hemos visto, ya lo han visto en otras clases, pero la principal zona donde se van a dar estos cambios neoplásicos va a ser en la zona de transformación. Sabemos que a lo largo de la vida hay tres etapas muy importantes en las que hay una mayor metaplasia, en la que la actividad metaplásica es todavía mayor, que es básicamente en la etapa embrionaria, en la pubertad y posterior al primer embarazo. Creo que en esta parte queda bastante claro cómo más de 7 embarazos aumenta el riesgo y llegamos a tener casi un riesgo de 4 veces mayor. ¿Por qué? Porque justamente es un periodo en el que hay mayor actividad metaplásica. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Que las células se puedan predisponer a que se den todos estos cambios que ya vimos en la tumorogénesis y pues nos pueda llevar a una célula invasora. Si el cáncer tiene un origen en el endocervix, se le va a conocer o se va a decir que tiene un crecimiento endofítico. Por otro lado, si tiene un origen en el ectocervix, se va a decir entonces que tiene un origen exofítico. Bueno, como podemos ver en estas imágenes del Williams, en la primera mencionaba que era un cáncer de origen endofítico y en la segunda imagen nos mencionaba que era un cáncer de origen exofítico. La parte de la B es la vagina, esta donde estamos señalando la flecha es el ectocervix y estas dos que tienen la punta de flecha es el endocervix. Bueno, hay que recordar entonces que una célula normal, para que pase una célula cancerosa, puede tener desde hasta 1 o 20 años para que se pueda llevar a cabo todo este proceso. Por lo tanto, en un inicio, se va a comportar de una forma localmente agresiva. ¿A qué me refiero con eso? A que va a estar restringido únicamente a la pelvis y pues a todos los órganos que incluye la pelvis. Su patrón de diseminación va a ser ordenado y predecible. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, este va a empezar a infiltrar el estroma. De hecho, esta infiltración al estroma tiene mucho que ver con la estratificación, que pues bueno, vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces, inicia infiltrando el estroma, va a haber una afección entonces de estructuras adyacentes, una metaplasia ganglionar, una invasión a órganos pélvicos y pues por último y en estadios mucho más avanzados, una diseminación a distancia. La diseminación va a ser principalmente linfática y va a seguir el drenaje del cuello uterino. Como dije, va a tener un comportamiento muy ordenado. De hecho, la literatura menciona que los saltos en cuestión de diseminación es muy raro. Regularmente suele ser como bastante ordenado. ¿A qué me refiero con esto? A que va a iniciar drenando hacia los paracervicales y a los parametriales. Este es un punto también muy importante, ya que una invasión a estos dos lugares también se toma en cuenta para la estadificación y porque hay que recordar que estos ganglios van a discurrir a lo largo de los ligamentos de McEnroe y de los ligamentos uterosacros. Como podemos observar, aquí también tenemos el uréter. Un poquito más adelante vamos a ver por qué es importante, pero pues nada más para que lo tengan en cuenta. Por ahí discurre el uréter. Entonces, primero es a los paracervicales, posterior a los parametriales, luego se va a ir a los obturadores, los ilíacos internos, ilíacos externos y los ilíacos comunes. A partir de este punto, se dice que ya los ganglios siguientes ya va a ser una metástasis más a distancia. Una invasión a los ganglios aórticos también es muy importante porque si se encuentra que ya ha llegado a ese punto, ya se va a considerar una enfermedad avanzada, que igual también se toma en cuenta en la estadificación. Entonces, como les comenté, una extensión a lo largo de los parámetros, ya que pues por ahí discurre el uréter, nos va a generar un bloqueo, que esto pues nos va a generar una hidroneurosis. Entonces, por eso es bastante importante tomar en cuenta si la paciente ya se encuentra en ese estadio o si ya tiene una diseminación a los parametriales. Una extensión a través de los ligamentos vesicuterinos nos puede propiciar una invasión a vejiga e invasión a recto. Son un poquito menos frecuentes, sin embargo, igual también se consideran ya para estadios muy avanzados si es que se llega a encontrar. La GPC nos menciona que una diseminación hematógena a distancia es igual en una etapa avanzada, principalmente es hacia los ganglios paraórticos, que ya les había mencionado anteriormente, posterior a los pulmonares con un 5 y 21% aproximadamente, a los huesos, que es un 16%, a la cavidad abdominal y por último a los ganglios supraclaviculares, que es un 7%, que también va de la mano con los ganglios mediastínicos. Entonces, a partir de estos ganglios de los paraórticos, ya se considera que es una diseminación a distancia. Nada más para recordar. Vamos a iniciar entonces ahora con los tipos histológicos. El primero que vamos a tener es el carcinoma epidermoide. Este es el más común. Representa el 70% de los casos y va a tener un origen ectocervical. Eh, la literatura menciona que en los últimos años ha disminuido. ¿Gracias a qué? A un mejor cribado. Entonces, ¿cuál va a ser un mejor cribado? Pues a una mayor influencia en la toma de Papa Nicolaos, una mejor técnica y pues en promover toda esta cultura, ¿no? De realizarse los Papa Nicolaos a las mujeres. Sus características histológicas es que va a tener nidos irregulares, como mencioné, invade el estroma de una manera muy desorganizada y pues va a tener una respuesta a linfocitos. Este se puede dividir en queratinizado y no queratinizado. Básicamente lo que los diferencia es que si tienen las famosas perlas de queratina. En cuestión de si está bien, medianamente o mal diferenciado, que es otra clasificación que tenemos, la literatura también menciona que este va a tener un poquito de menor valor pronóstico en comparación a otros cánceres. Como van a ver también más adelante, el cáncer de ovario, si se histológicamente se clasifica como un cáncer bien diferenciado, pues tiene un mejor pronóstico y también el tratamiento puede ser un poquito menos agresivo en comparación a uno diferenciado. Pero pues aquí hablando de un cáncer cervicuterino, esta diferenciación no tiene muy buen valor pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar del otro tipo histológico que son los adenocarcinomas. Este grupo va a representar el 25% de los cánceres cervicouterinos y van a surgir de las células columnares endocervicales productoras de moco. Es muy importante saber que debido a que se originan del endocervix, pues a menudo están ocultos y pueden estar ya en etapas avanzadas cuando se hacen clínicamente evidentes. Frecuentemente en la exploración física nos vamos a encontrar con un cuello uterino en forma de barril y en esta imagen que tenemos abajo podemos observar una extensión de un adenocarcinoma y podemos apreciar características de un tumor maligno como el pleomorfismo nuclear, anomalías de la membrana nuclear y prominencia nucleolar.
Bueno, de este lado tenemos un esquema en el cual se definen otras subclasificaciones. Tenemos a los adenocarcinomas mucinosos, que son los más frecuentes, y estos también tienen subdivisiones y son los que vamos a abarcar principalmente. En cuanto al tipo endocervical mucinoso, pues lo característico de este es que se parece al tejido endocervical normal. El tipo intestinal se asemeja a las células del intestino, aunque también puede incluir células caliciformes. El adenocarcinoma de desviación mínima, que también se conoce como adenoma maligno, se va a caracterizar por la presencia de glándulas con forma y tamaño anormales. También se caracteriza por un mayor número de glándulas que están posicionadas más profundamente que las glándulas endocervicales normales. Y por último, los adenocarcinomas papilares, que también se denominan vello-glandulares, están formadas por papilas superficiales. Entre otros tipos de adenocarcinomas tenemos los endometroides, que ocupan el segundo lugar de frecuencia y se caracterizan por glándulas que se parecen a las endometriales, como su nombre nos lo indica. También, por otro lado, tenemos el carcinoma seroso, el adenocarcinoma seroso, que es idéntico a los carcinomas serosos de los ovarios o del útero. Estos son poco frecuentes. Tenemos el adenocarcinoma de células claras, que va a representar menos del 5%, y pues se denomina así por el citoplasma claro que podemos apreciar de las células. Y por último, los adenocarcinomas mesonéfricos, que van a surgir en remanentes del mesonefros en el cuello uterino. Ahora vamos a tener a los carcinomas mixtos. Estos son poco frecuentes y son dos tipos, el adenoescamoso y de células vítreas. Ambos van a ser muy similares a los adenocarcinomas ya mencionados. Por parte del adenoescamoso es poco diferenciado y poco queratinizado. El de células vítreas lo que lo va a caracterizar es que tiene un citoplasma en forma de vidrio dispolido. Estos dos tipos de carcinomas mixtos son muy importantes ya que tienen la verdad, un pronóstico muy negativo y suelen ser muy agresivos. Bueno, otro tipo histológico que tenemos son los tumores neuroendocrinos cervicouterinos, que van a incluir a los de células grandes y de células pequeñas. Estos son poco usuales, sin embargo, suelen ser muy agresivos incluso en etapas tempranas, por lo que la tasa de supervivencia libre de enfermedad es relativamente baja y pues a menudo para su diagnóstico se van a utilizar diversos marcadores neuroendocrinos como cromogranina, sinaptofisina y CD56. Otras neoplasias inusuales que solemos encontrar son los sarcomas, linfomas malignos y los melanomas. La importancia que tienen estos es que se comportan como en su lugar de origen. Los leiomiosarcomas y los sarcomas de estromas del cérvix van a tener un pronóstico muy desalentador, como si fueran de su origen, ¿no? Por parte de los melanomas también tienen un pronóstico bastante negativo y pues se caracterizan por nódulos ulcerados de color azul o negro. Bueno, tenemos muchas evidencias que nos hablan acerca de los pronósticos entre el carcinoma epidermoide y del adenocarcinoma, y estas suelen ser muy contradictorias. Sin embargo, aquí vamos a abordar dos grandes pronósticos de los que nos habla nuestra bibliografía. El primero es del grupo de ginecología oncológica, el cual encontró en un estudio que las tasas de supervivencia globales son similares en mujeres con cáncer epidermoide en etapa 1B y adenocarcinomas cervicouterinos. Y pues en cuanto a cánceres en etapa avanzada que van a abarcar de 2B a 4A, sugieren que los adenocarcinomas tienen una tasa de supervivencia más baja que los carcinomas epidermoides en etapas similares. Por otro lado, tenemos que la FIGO, en su informe anual de 2006, que documentó más de 11.000 carcinomas epidermoides y 1.613 adenocarcinomas, demostró que mujeres con adenocarcinomas tienen peores tasas de supervivencia en todas las etapas, por lo cual llegamos a la conclusión, de acuerdo a estas evidencias, que el adenocarcinoma cervicouterino es de un tipo celular de alto riesgo debido a que tiene peores tasas de supervivencia. Bueno, ahora vamos a iniciar con los síntomas y la exploración física. Como la mayoría de los cánceres, al inicio suelen ser asintomáticos. Sin embargo, en etapas tempranas se puede presentar algún flujo vaginal, sangrado poscoital o tras una ducha vaginal. Conforme crece la neoplasia, el sangrado va a aumentar y pues puede llegar a tener hemorragias incontrolables. Por parte de la exploración física, la GPC nos recomienda que se le realice un tacto rectovaginal, una valoración de cérvix, fondo de saco, paredes vaginales, parametrios muy importantes, tabiques rectovaginales y vesicovaginales, así como la pared pélvica. La valoración de las regiones ganglionales
supraclaviculares, axilares, inguinales y pues una exploración abdominal. Todo esto porque ya vimos cómo es que se disemina y cómo a partir de aquí podemos estadificar si ya es una etapa temprana o una etapa avanzada. Entonces, se debe revisar los genitales externos, una revisión de vagina muy exhaustiva y en la especuloscopía hay que tener bastante cuidado, ya que en cánceres microinvasivos es muy común que pues esta se vea normal y pues la aparición va a ser variable dependiendo del estadio y pues la diseminación en la que se encuentre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Papa Nicolau y la biopsia de cuello uterino. Tenemos que saber que la herramienta primaria de diagnóstico es la valoración histológica de biopsias del cuello uterino. En cuanto al Papa Nicolau, a pesar de que se realiza de manera extensa con el fin de detectar esta patología, no es capaz de detectar todos los casos, ya que cuenta con una sensibilidad de solo 53 a 80% aproximadamente para detectar lesiones de alto grado en una sola prueba, por lo que su poder preventivo va a radicar pues, en la ejecución de pruebas regulares y seriadas. En mujeres en la etapa 1, solo del 30 al 50% de las extensiones histológicas individuales obtenidas da resultados positivos para cáncer cervicouterino. Si nosotros al realizar un Papa Nicolau obtenemos resultados anormales, es necesario realizar una colposcopía y obtener biopsias del cuello uterino y de su interior. Y pues también es importante mencionar que en algunos casos se va a necesitar realizar una conización con bisturí. Y bueno, ahora abordando el tema de biopsia, es muy importante que al tomarla se incluya estroma subyacente con el fin de evaluar la invasión si es que hay. Se van a tomar directamente de las lesiones sospechosas y esto puede realizarse con un forceps de Tischler o una legra de Kevorkian. Sin embargo, las biopsias que son tomadas con sacabocados, que son como unas perforadoras que van a tomar una pequeña muestra, o mediante conización, van a ser las más precisas para evaluar la invasión y pues que nos van a permitir diferenciar entre carcinomas invasivos o in situ. Lo ideal es tomar de 2 a 4 muestras de biopsias de las áreas acetoblancas que se observen durante la colposcopía para obtener mejores resultados, como en las imágenes que tenemos aquí a un lado, donde se muestran las áreas acetoblancas y es de ahí donde nosotros tenemos que tomar la biopsia. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la estadificación. Este se va a dividir en 4 etapas. La etapa número 0 va a referirse a un carcinoma in situ o una lesión intraepitelial NIC3. No me voy a meter tanto en esto porque ya se va a ver en una clase posterior o se vio en una clase pasada. La etapa 1, ¿qué la va a caracterizar? Que esta va a estar confinada nada más al cuello uterino. Por lo tanto, si se encuentra una extensión al cuerpo, se debe volver a revalorar porque ya no corresponde a esta estadificación. Vamos a tener un estadio 1A y un estadio 1B. La diferencia aquí básicamente va a ser la profundidad. Por parte del estadio número 1 va a ser en milímetros. ¿A qué me refiero con esto? Del lado derecho de su pantalla les puse una imagen donde podemos diferenciar más o menos a cuánto equivalen en milímetros. Por ejemplo, 1 milímetro es la punta de un lápiz, 2 milímetros la punta de una crayola y 5 milímetros es la extensión de la goma de un lápiz. ¿Por qué es importante? Porque el 1 a 1, la invasión al estroma tiene una profundidad de menos de 3 milímetros, o sea, aproximadamente un poquito más ancho que la punta de una crayola. El estadio 1 a 2 es una invasión más de 3 milímetros, pero sin sobrepasar los 5 milímetros, o sea, básicamente máximo del tamaño de la goma de un lápiz. Por parte del estadio B, aquí ya va a ser una extensión o una profundidad en centímetros. Igual aquí les puse más o menos una imagen donde podemos ver que un estadio 1B1 es una invasión de menos de 2 centímetros, o sea, del tamaño de una nuez, y el estadio 1B2 es de más de 2 centímetros, pero sin llegar a 4 centímetros, o sea, aproximadamente el tamaño de una uva. Su parte del estadio 1B3 es más de 4 centímetros, entonces este lo podemos como imaginar que es aproximadamente del tamaño de una nuez. La etapa 2, la extensión sí ya va más allá del cuello uterino, sin embargo, aún no se llega a alcanzar lo que es la pared pélvica y tampoco se llega al tercio inferior de la vagina. Aquí vamos a tener igual 2A y 2B. Aquí básicamente lo que los va a diferenciar es si ya invadió parámetros o no. El 2A aún no se invade parámetros y el 2B ya tuvo una invasión a parámetros.
Aquí es importante también recordar que el 2A se divide en 2A1 y 2A2. Básicamente, el 2A1 es menos de 4 centímetros y el 2A2 es más de 4 centímetros. Recordando entonces que el 2A aún no invade parámetros y el 2B sí ya los está invadiendo, como podemos ver en esta imagen de aquí. Ahora, el estadio 3 ya hay una extensión a la pared pélvica, ya se encuentra en la exploración rectal, más bien aún no se encuentra en la exploración rectal un espacio libre. El tumor ya va a involucrar el tercio inferior de la vagina y ya se incluyen aquí los casos de hidronefrosis o de insuficiencia renal. También recordemos que es muy importante y se debe entonces a una obstrucción del uréter. Para aquí vamos a tener el estadio 3A, 3B y 3C. En el estadio 3A aún no llega a la pared, pero sí ya llegó al tercio inferior de la vagina. El estadio 3B ya hay invasión a la pared y puede o no puede haber alguna hidronefrosis presente o ya un grado de insuficiencia renal, pero provocado por el mismo tumor. Por parte del estadio 3C, aquí ya hay una metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos, que ya se los mencioné en un inicio, y el estadio 3C2 ya hay una metástasis a ganglios paraórticos. Ya el estadio 4 ya es un estadio bastante avanzado. Aquí ya hay una extensión mucho más allá de la pelvis y pues ya se involucra clínicamente a la mucosa de la vejiga o del recto, o sea, ya se invaden órganos pélvicos adyacentes. Tenemos el 4A, aún no hay invasión de órganos pélvicos adyacentes, y el 4B ya hay una diseminación a órganos a distancia, pulmón, hueso, hígado, etc. Bueno, pues como sabemos, una evaluación precisa de estos tumores va a ser muy importante para poder planificar de una mejor manera el tratamiento que vamos a brindar a nuestras pacientes, ya que en etapas tempranas se puede tratar por medios quirúrgicos, mientras que en estadios ya más avanzados, pues vamos a requerir de radiación, quimioterapia o ambos, que más adelante vamos a revisar. Tenemos en cuanto a estudios radiológicos 3 opciones y cada uno cuenta con respectivas ventajas y desventajas. Primeramente, tenemos a la resonancia magnética, la cual es efectiva para medir de una mejor manera el tamaño de los tumores, es capaz de delinear las fronteras de las neoplasias del cuello uterino y también nos ayuda a identificar si existe invasión a vejiga, recto o parametrio. Además, va a ser mejor que la TAC para detectar el tamaño del carcinoma existente, la extensión local del tumor y también si se implican ya ganglios. Desafortunadamente, no tiene tanta precisión para detectar una invasión profunda o microscópica del estroma del cuello uterino, lo cual pues puede afectar en la elección de un tratamiento específico y pues esto nos puede generar falsos negativos cuando hablamos de una neoplasia muy pequeña. En cuanto al ATAC, pues es la herramienta de imagen más utilizada para evaluar la participación de ganglios hipertróficos y la presencia de enfermedad metastásica distante, ya que permite observar la anatomía con una alta resolución. Sin embargo, pues la TAC no detecta con precisión una invasión parametrial sutil o una invasión profunda del estroma debido a que tiene una baja resolución de contraste en los tejidos blandos y además está limitada en la detección de metástasis pequeñas en ganglios de tamaño normal. Y por último, tenemos a la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa. ¿Esta cómo la realizan? Pues tenemos que administrar por vía intravenosa un análogo de la glucosa marcado con radiación, que es la fluorodesoxiglucosa. Este es captado por células metabólicamente activas, como lo son las tumorales. Entonces tenemos que este estudio es mejor que la TAC y que la resonancia para detectar metástasis de los ganglios linfáticos mayores a 5 milímetros y también es útil para determinar campos de tratamiento radiológico y nos ayuda a identificar pacientes que son candidatas para quimioterapia paliativa. Es importante conocer que la tomografía por emisión de positrones es capaz de detectar cambios metabólicos, mientras que la TAC es capaz de detectar cambios anatómicos, por lo que las imágenes de estos dos estudios se van a revisar al mismo tiempo para poder obtener un mejor diagnóstico. Y bueno, en cuanto al pronóstico, tenemos que saber que la carga tumoral medida por las etapas de la FIGO va a ser el factor pronóstico más significativo para hablar de las tasas de supervivencia.
Aunque otro factor importante también es la afectación de los ganglios linfáticos. Un estudio del grupo de oncología ginecológica demostró unas tasas de supervivencia de 86% en 3 años para mujeres con cáncer cervicouterino en etapa temprana y que tenían ganglios linfáticos pélvicos negativos, en comparación con una del 74% en 3 años que tuvieron uno o más ganglios linfáticos positivos. Lo importante de esta tabla es observar que en etapas avanzadas, que abarca desde la 2B, ya tienen tasas de supervivencia menores al 50%. Entonces, pues podemos hablar de un mal pronóstico y pues en general la implicación ganglionar microscópica va a tener un mejor pronóstico que la enfermedad ganglionar macroscópica. Ok, vamos a iniciar entonces ahora con el tratamiento en etapas tempranas. Va a ser primero entonces la etapa 1A1. Aquí básicamente la elección de tratamiento va a ser una conización cervical o una histerectomía simple siempre y cuando pues ya se haya tenido una paridad satisfecha. Por su parte, si aún se desea conservar la fertilidad, se puede elegir una traquelectomía radical más una linfanectomía pélvica. Aquí hay que nada más mencionar que el riesgo de metástasis es de 1 a 1.5%. Sin embargo, cuando ya hay una implicación del espacio linfovascular, ya tiene un riesgo de 5% de metástasis. Por lo tanto, aquí el tratamiento de elección ya sería una histerectomía radical modificada, igual con una linfanectomía pélvica. El diagnóstico de cáncer cervicuterino nos dice la GPC microinvasivo, solo se puede llevar a cabo mediante un cono cervical y pues este eventualmente puede ser terapéutico. También vamos a ver que en el tratamiento de embarazadas es básicamente la misma elección de tratamiento, pero pues bueno, lo veremos un poquito más adelante. Para que una conización se considere como terapéutica, en los resultados de histopatos se deben reportar márgenes negativos de 3 milímetros, una profundidad mínima del cono de 10 milímetros, igual sin una invasión linfovascular y pues con una colposcopía adecuada o satisfactoria. Recordemos entonces que los tipos histológicos un poquito menos frecuentes, como los neuroendocrinos de células pequeñas, estos son muy agresivos, por lo tanto se debe particularizar el tratamiento y enviar a un centro oncológico especializado. El 1A2, igual el tratamiento de elección es una histerectomía radical más una linfanectomía pélvica. Sin embargo, si aún se desea la fertilidad, la traquelectomía radical más linfanectomía pélvica, según la GPC, ha determinado una tasa de nacimiento de un 63%, por lo tanto, pues es bastante buena elección si se considera aún tener un bebé. El riesgo de metástasis en esta etapa es de aproximadamente un 7% y tiene una reincidencia de un 4%, poco más de un 4%, por lo tanto, pues es un poquito más, pero aún no un porcentaje tan considerable. En estas etapas se puede dar radioterapia alternativa. Esta va a ser nada más para pacientes que sean candidatas ideales, o sea, mujeres de edad avanzada o que no están aptas para cirugía por una comorbilidad médica. Aquí la radioterapia va a ser una braquiterapia intracavitatoria. Pues esta, como mencioné, ha tenido muy buenos resultados en cuestión a estas pacientes en estas etapas. Las etapas 1B y 2A, aquí es importante mencionar que a todas se les debe dar quimioterapia. La quimioterapia va a ser muy similar a la de un cáncer cervicuterino avanzado, sin embargo, el Williams sí menciona que si se le da o no se le da, va a ir a la elección del tratamiento, perdón, a discrepancia del médico y pues también a preferencias de la paciente. Aquí se debe de considerar nada más pues la edad, el estado de la menopausia, las comorbilidades y pues las mismas preferencias de la paciente. La histerectomía radical también es muy importante y pues igual una traquelectomía radical si es que aún se desea la fertilidad. Para tumores que son bastante voluminosos como en estadios 1B3 o 2A2, la quimiorradiación sí o sí debe de ser manejada. Sin embargo, el doctor sí ha mencionado que sí o sí en estos estadios ya se debe de dar una quimiorradiación. Igual,
Nada más les dejo estos dos cuadritos de la GPC, que nos dice que para pacientes con riesgo intermedio o alto de recurrencia posterior a una cirugía, se les debe otorgar una radioterapia ayudante. Aquí nos lo va a dividir en riesgo intermedio y riesgo alto, nada más se las dejo para que vean cuáles son los hallazgos histopatológicos y pues en qué parte se clasificaría, ¿no? En base a estos hallazgos. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento de la enfermedad primaria en etapa avanzada. En esta etapa la vamos a dividir en dos, que son las etapas que van a abarcar de 2B a 4A y por aparte la etapa 4B. Es importante saber que la etapa avanzada, como ya nos mencionó mi compañera, pues el cáncer se va a extender más allá del confinamiento del cuello uterino y pues frecuentemente va a involucrar órganos adyacentes y ganglios retroperitoneales y pues si no se tratan estas neoplasias van a progresar con rapidez. Es importante saber que el tratamiento es individualizado y tienen un pronóstico poco alentador, como ya les mencioné, que las tasas de sobrevida a 5 años pues son menores al 50%. En cuanto al tratamiento, en etapas 2B a 4A tenemos tres opciones. En primer lugar, tenemos la radioterapia, la cual es la piedra angular del cáncer cervicouterino en estas etapas. Esta va a consistir en administrar radiación pélvica con un haz externo que generalmente se administra en 25 fracciones durante 5 semanas o por medio de braquiterapia, como también ya nos mencionaron. Al realizar esta, el intestino y la vejiga se van a tener que alejar de la fuente intracavitaria usando empaquetamiento vaginal durante la inserción de un tándem intrauterino con el fin de limitar la radiación a estos órganos y a menudo el tratamiento se prescribe al punto A, que es un punto que está ubicado 2 centímetros al lado y 2 centímetros arriba del orificio externo del cuello uterino, y al punto B, que es un punto que está localizado a 3 centímetros al lado del punto A. Por otro lado, tenemos la quimiorradiación, que las evidencias han indicado que la administración de quimioterapia de forma concomitante con terapia de radiación van a mejorar significativamente las tasas globales de supervivencia y, por lo tanto, el tiempo de vida sin enfermedad. Por lo tanto, se recomienda considerar la quimioterapia con cisplatino en mujeres sometidas a radiación para tratar el cáncer cervicouterino. No obstante, el riesgo de recurrencia es de 40% después de la quimiorradiación con propósitos curativos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema en donde les voy a explicar un poquito sobre lo que hace el cisplatino. Podemos ver que se une de manera covalente a las bases del DNA y por otro lado tenemos a la radioterapia, que es capaz de romper las cadenas individuales. Si estos tratamientos ocurren por separado, hay una alta probabilidad de que cada uno de estos episodios se repare. Sin embargo, si agregamos la quimioterapia junto con la radioterapia, el daño irreparable que provocó cada uno puede llevar a una muerte celular. Y en cuanto a la otra opción de tratamiento que tenemos en la tablita anterior, tenemos a la exenteración pélvica, que realmente ya no se realiza, sin embargo, la bibliografía nos habla de ella y pues también hay que conocerla. Esta consiste en una cirugía ultra radical que comprende la extracción de prácticamente todo, de vejiga, recto, útero, trompas de falopio, ovarios, si la paciente todavía los conserva, vagina y tejidos circundantes, y este tipo de tratamientos lo podemos considerar en etapas 4A. Y bueno, la GPC nos marca unos puntos muy importantes, también nos habla de la braquiterapia, la cual nos va a permitir pues, alcanzar una dosis mayor de radiación al cervix y evitando el tejido sano adyacente, por lo que les mencioné del empaquetamiento vaginal. También nos habla de que el tratamiento de quimioterapia junto con radioterapia lo debemos concluir dentro de las primeras 8 semanas, ya que se demostró que un tratamiento que va más allá de 56 días va a tener mayores tasas de progresión de enfermedad dentro de la pelvis. Y otro dato que también es muy importante en cuanto al tratamiento es que el nivel de hemoglobina va a contribuir también en el pronóstico de la paciente. Se ha demostrado que pacientes con niveles de hemoglobina menores a 11 gramos sobre decilitro tenían una sobrevida 3 años del 27% a comparación con 62% para aquellas pacientes con una hemoglobina mayor a 11 gramos por decilitro, por lo que debemos mantener los niveles de hemoglobina por arriba de 10 gramos
sobre decilitro previo y durante la quimiorradiación. Y pues ya el médico debe considerar transfusiones sanguíneas o productos derivados del hierro para poder mantener estos niveles. Y bueno, en cuanto a la etapa 4B, realmente no tenemos un buen pronóstico en estas pacientes, por lo que el fin principal del tratamiento es paliar los síntomas y prolongar la sobrevida, por lo que el Williams y la GPC nos hablan de que se puede administrar radiación pélvica para controlar el sangrado vaginal y el dolor, y además quimioterapia sistémica. Como podemos ver, la GPC nos habla de que las pacientes en esta etapa tienen una sobrevida global del 9% a 5 años, e igualmente abarca que se puede brindar el tratamiento con quimiorradiación, pero pues solo con el fin de controlar los síntomas que llegue a presentar nuestra paciente. Y bueno, en cuanto a la vigilancia, va a depender del tratamiento que se eligió para cada paciente. Las pacientes que fueron sometidas a radioterapia, pues tenemos primeramente que saber que tenemos que esperar 3 meses después de la terapia para que estos tumores puedan experimentar una regresión. Entonces, nosotros debemos evaluar el encogimiento progresivo de la masa que esté en el cuello uterino mediante una exploración pélvica y o un escaneo radiológico, ya que se pueden realizar a la vez con el fin de evaluar de una mejor manera la regresión. También va a ser importante una exploración rectovaginal, esto con el fin de poder detectar la presencia de nódulos en los ligamentos y el parametrio. Y también es importante una examinación manual de ganglios de supraclaviculares, axilares e inguinales. Entonces, ¿cada cuánto vamos a citar a estas pacientes? Primeramente cada 3 meses durante 2 años, después cada 6 meses hasta pasar 5 años de tratamiento y posterior a esto, cada año. También es muy importante que en estos pacientes realicemos un Papa Nicolau cada año por 20 años posteriores al tratamiento y debemos de exhortarle a las pacientes a usar un dilatador vaginal o a tener relaciones sexuales vaginales 3 veces por semana. ¿Por qué? Pues para poder evaluar si la paciente conserva la permeabilidad de la vagina. También esto nos va a permitir facilitar la exploración pélvica y pues además garantizar la capacidad de la paciente de tener relaciones sexuales, ya que si no, esto nos hablaría de una fibrosis. Después, bueno, por otro lado, las pacientes que fueron sometidas a una histerectomía radical, es importante saber que el 80% de las recurrencias se van a detectar en los 2 años siguientes, y estas pacientes pueden tratarse con radioterapia si se detectan a tiempo. Entonces, en pacientes que fueron sometidas a cirugía, se debe realizar una exploración física completa y si se detecta la presencia de una masa pélvica u otro hallazgo anormal, como podrían ser lesiones vaginales o del cuello uterino, nódulos rectovaginales, dolor e incluso edema en extremidades inferiores, pues vamos a requerir realizar una tomografía computarizada de abdomen y pelvis de la paciente. Por último, nuestra bibliografía nos habla del tratamiento de sustitución hormonal. Debemos recordar que el cáncer cervicouterino no depende de estrógenos, por lo que la terapia hormonal no va a estar contraindicada en pacientes con síntomas menopáusicos. Entonces, se va a considerar la terapia hormonal para la paciente premenopáusica que se sometió a la radioterapia hasta la edad promedio de la menopausia. ¿Esto por qué? Pues porque la dosis de radiación que se administra a las pacientes para tratar el cáncer cervicouterino va a provocar menopausia. Entonces, podemos optar por administrar estrógenos, ya sea de forma sistémica o vaginal, y estos solo se van a utilizar si el útero fue removido por medios quirúrgicos. Por otro lado, podemos optar por la terapia hormonal combinada y esta se administra si la paciente aún conserva su útero. Ok, ahora vamos a hablar de las enfermedades secundarias. Aquí tenemos dos definiciones bastante importantes. Una enfermedad persistente es cuando el cáncer no ha desaparecido por completo tras 3 meses de terminar la radioterapia. Por su parte, una enfermedad recurrente es cuando surge una lesión nueva después de haber culminado la terapia primaria y la regresión inicial. Ambas, el tratamiento va a depender de su localización, extensión y pues va a tener objetivo meramente paliativo. Aquí tenemos lo que es la excentración pélvica, igual como mi compañera ya mencionó, no es muy común que ya se haga. De hecho, el doctor ha mencionado también que esta solamente se realiza en centros oncológicos especializados y meramente
investigación. Sin embargo, pues igual, la bibliografía la menciona y hay que conocerla. Para que esto se pueda llevar a cabo, tiene que tener como requisito fundamental que se demuestre la presencia local por una biopsia. Va a estar contraindicado también en pacientes que van a tener una triada de extensión a la pared pélvica, que básicamente va a ser edema de extremidades inferiores, dolor lumbar e hidronefrosis. Se realiza entonces una laparotomía exploratoria, se va a tomar una biopsia de la lesión sospechosa y se van a evaluar los ganglios paraórticos. Meramente se va a completar nada más esta extensión pélvica solo si no se encuentra una enfermedad en cortes congelados. Sin embargo, como podemos ver, tiene una sobrevida a 5 años de un 50%. Por su parte, la radioterapia quimioterapia tiene un poquito más de sobrevida, de un 30 a un 70%. Sin embargo, esto tiene como requisito igual fundamental que la recurrencia periférica sea limitada o central o que antes ya no haya recibido tratamiento con radioterapia. Aquí se utiliza lo que es el cisplatino y el pembrolizumab. Por su parte, el cisplatino tiene una respuesta de 4 a 6 meses y pues nada más nos da una sobrevida cerca de los 7 meses. Y bueno, tenemos por otro lado a los cuidados paliativos que ya hemos estado mencionando durante la presentación. Estos pues se brindan a la paciente con el fin de mejorar su calidad de vida. Es de suma importancia que una quimioterapia paliativa se administre a las pacientes solo si no reduce de manera significativa su calidad de vida y se ve que sus beneficios son mayores. También es importante considerar que mujeres con náuseas y vómito persistentes por un hilio relacionado con los tumores pueden beneficiarse de la colocación de un tubo de gastrotomía y es posible manejar la obstrucción intestinal por medios quirúrgicos. Sin embargo, pues, ¿qué es lo importante en los cuidados paliativos? Pues realmente el manejo del dolor, ya que las pacientes con cáncer cervicouterino en ocasiones van a experimentar muchísimo dolor, por lo que pues muchas de ellas van a requerir narcóticos. Eh, si una paciente ha estado utilizando opiáceos y es hospitalizado por un control inadecuado del dolor, nosotros podemos optar por considerar una analgesia controlada por la misma paciente para después determinar la dosis total que controla su dolor en un lapso de 24 horas. Una desventaja del uso de narcóticos es que pueden provocar estreñimiento, por lo que suelen prescribirse un régimen intestinal individualizado, aunque a menudo es eficaz una combinación de ablandadores de heces fecales, como el docusato sódico, más un laxante y polietilenglicol. Es muy importante que nosotros tengamos la comunicación adecuada con nuestras pacientes. Tenemos que discutir las directrices médicas, el objetivo del manejo intensivo del dolor y pues asistir a las pacientes con las actividades de la vida diaria, y esto lo debemos realizar si la capacidad mental de la paciente nos lo permite. Bueno, ahora sí vamos a empezar y ya por último con el manejo en el embarazo. La GPC nos dice que la evaluación por historia clínica y examen físico es el primer paso en estas pacientes. Esta va a necesitar de una orientación cuidadosa para tomar la decisión de interrumpir el embarazo o continuarlo, así como para postergar o recibir el tratamiento. Los 5 criterios que van a regir este tratamiento según la GPC es la etapa clínica, o sea, el tamaño tumoral, la edad gestacional, los estudios de ganglios linfáticos, el subtipo histológico y el deseo de la paciente de continuar el embarazo. Igual todos los procedimientos quirúrgicos se van o se recomiendan postergarlos a partir del segundo trimestre. La quimioterapia neoadyuvante solo cuando se desea preservar el embarazo y se busca la madurez fetal, y pues la terminación del embarazo debe ser por vía abdominal. Entonces, el diagnóstico inicial va a ser a través de un Papa Nicolau en la consulta prenatal inicial. Muy importante, esto a todas las pacientes embarazadas mayores de 21 años. Se debe tomar una biopsia directa de la lesión sospechosa y si hay hallazgos anormales, como una lesión intraepitelial de alto grado, se debe de realizar una colposcopia con biopsia. La conización, como ya les había mencionado, es tanto diagnóstica como terapéutica y pues se puede retrasar hasta el segundo trimestre para evitar justamente una interrupción del embarazo. Entonces, en etapas 1 a 1, sí se permite un parto vaginal y pues se puede reevaluar 6 meses posparto. El retraso del tratamiento
es seguro, al menos en la etapa 1A o 1B, y esto si la paciente tiene más de 20 semanas de gestación y desea continuar el embarazo. La evaluación de los ganglios linfáticos puede ser en los 2 primeros trimestres por cirugías mínimamente invasivas. Y pues si los ganglios son positivos, se recomienda un tratamiento definitivo sin un retraso. El tratamiento definitivo pues puede incluir una esterectomía radical más una linfadenectomía. Las opciones en las etapas tempranas, si se desea continuar el embarazo, se le puede dar una quimioterapia neoadyuvante, pues, o un parto prematuro planificado seguido del tratamiento definitivo. La cesárea a término, seguida de una esterectomía radical con una disección de ganglios linfáticos, pues esta puede evitar cortar el tumor en el segmento uterino inferior, ¿no? Y reduce el riesgo de hemorragias y una diseminación tumoral. En etapas un poquito más avanzadas, aquí lo podemos dividir en si el diagnóstico es antes de la viabilidad fetal o posterior a que se ha alcanzado la viabilidad fetal. Si es antes de la viabilidad fetal, se debe ofrecer una quimiorradiación primaria. Una radioterapia pélvica puede provocar el aborto espontáneo. Esto en etapas muy avanzadas, ya que aquí un retraso en el tratamiento, la verdad, sí es sumamente peligroso para la paciente. Por lo tanto, no se le somete entonces a un legrado o un aborto, sino meramente la radioterapia va a provocar ya el aborto. Si la paciente no acepta la terminación del embarazo, pues sí puede recibir una quimioterapia sistémica, sin embargo, igual se le debe de comentar todos los riesgos y pues todo lo que conlleva retrasar el tratamiento. Una quimioterapia durante el embarazo después del primer trimestre no nos va a incrementar el riesgo ni de anomalías congénitas, ni de restricciones del crecimiento, ni de partos prematuros. Si se diagnostica entonces ahora, después de que se alcanza la viabilidad fetal, se puede retrasar el tratamiento hasta lograr mínimo la madurez fetal. Se realiza una cesárea clásica y pues la quimiorradiación se administra después de sacar al feto, ¿no? Entonces, como dije, se debe mencionar los riesgos si se retrasa el tratamiento en enfermedades avanzadas. Esto puede empeorar de manera significativa el pronóstico materno. Por lo tanto, pues la paciente debe aceptar el riesgo de la progresión del tumor si es que ella prioriza el bienestar fetal. Pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.